Entonces, hemos estado hablando sobre la rapidez de reacción. Entonces, no me quiero detener mucho en esto, solamente saber que podemos nosotros controlar y aprovechar a nivel industrial, sobre todo, la velocidad de reacción de muchas cosas, de muchas reacciones que utilizamos en la industria. Entonces, como ya hemos visto, hay 5 factores que alteran la rapidez de reacción. El primero es la concentración de reactivo, que ya hemos hablado de eso. Y esto lo que va a hacer es determinar la frecuencia con que colisionan. La frecuencia con la que colisionan las partículas tanto de un producto, de un reactivo o de otro reactivo. Entonces, entre más cantidad haya, más concentración haya, pues es más rápido o más frecuente que colisionen una partícula con otra. Tenemos también la temperatura, de la que ya hablamos, y lo que hace la temperatura pues es la velocidad de las partículas, altera. Si está más frío, hace que las partículas sean más lentas. Si está más caliente, pues va a hacer que las partículas sean más rápidas. Entonces, también altera que tantas veces ocurren colisiones por lo mismo, porque tienen más velocidad, se mueven más rápido si está más caliente, si hay más temperatura en el medio. Tenemos la presión, también que ya hablamos. Lo que ocurre con la presión es que va a alterar la densidad de los materiales, de los reactivos, sobre todo en reactivos gaseosos, pero también puede afectar a reactivos líquidos. Y también va a alterar densidad. Va a alterar también qué tantas veces colisionan las partículas, porque hace que se junten, que estén más cerquita una de otras, a pesar de que sea la misma cantidad de reactivo. Hablábamos del estado de agregación. Y decíamos, lo que altera el estado de agregación es qué tan fácil van a poder interaccionar una partícula con la otra. Como les dije, si tenemos un pedazo más grande de reactivo, de aquí a que empiecen a quitar capa por capa el otro reactivo para convertir productos, pues se tarda más a que si está en pedacitos pequeños regado, es más fácil que llegue una partícula con la otra y se empiecen a reaccionar. No hay que quitar capas para ir llegando al material más adentro. Y por último están los catalizadores, que lo que ya vimos, lo que vimos que hacen es disminuir la energía de activación. Entonces, cuando estamos hablando de a nivel industrial, nosotros podemos controlar prácticamente todos estos apartados que estamos viendo, estos 5 puntos. Nosotros los podemos controlar. Y entonces podemos hacer que una reacción sea más rápida o más lenta, dependiendo de lo que necesitemos cuando estamos hablando de la industria. Es decir, por ejemplo, cuando estamos hablando de explosivos, como la dinamita, para su fabricación tenemos que mantener temperaturas muy bajas. ¿Para qué? Para evitar que haya como ese punto de ignición para que explote sin querer. Entonces, esta es una parte importante. Cuando estamos fabricando explosivos, controlar que la temperatura se mantenga baja para poder para evitar accidentes.
Si estamos hablando, por ejemplo, de la industria alimentaria, también podemos controlar justamente que la temperatura se mantenga baja para evitar formación de bacterias o hongos o lo que sea. Si estamos hablando de la industria cementera, por ejemplo, nos interesa que la temperatura sea elevada, que haya un estado de agregación que facilite esa reacción, mantener una presión estable cuando estamos quemando cosas. En fin, nosotros podemos controlar todo en una reacción en la industria. Existen, por ejemplo, algunas enzimas naturales, algunas hormonas naturales que hacen que la industria alimentaria a veces se complique un poco las cosas. ¿Por qué? Porque existe el etileno. El etileno es una hormona que sirve como catalizador en la maduración de frutas, por ejemplo. Entonces, parte importante que tenemos que hacer nosotros es cuando transportamos alimentos, sobre todo frutas, tenemos que controlar cuánto etileno hay en una caja o en un camión o en un refrigerador, porque si hay demasiado vamos a echar a perder todas las frutas porque se van a madurar mucho más rápido de lo necesario. Entonces también es otra cosa que podemos controlar nosotros. Y bueno, a veces, por ejemplo, cuando estamos hablando de cocción de alimentos, al contrario de bajar la temperatura, tenemos que elevarla. ¿Por qué? Porque al elevar esa temperatura, desnaturalizamos las proteínas. Al desnaturalizar las proteínas, permitimos que ya no se echen a perder tan fácil. Ya no son alimento tan bueno para las bacterias. Entonces, o les hace más difícil comerse eso a las bacterias. Y por lo tanto, mantenemos el producto fresco durante más tiempo. Tenemos también ejemplos como la pasteurización, que también es una alteración de la velocidad de reacción dentro de un sistema. Hacemos que las bacterias responsables de esas reacciones se inactiven o mueran. Mantenemos niveles de pH adecuados, temperaturas adecuadas, catalizadores adecuados. Entonces, todo tiene que ver, toda esa parte es lo que les quiero decir, es que podemos controlarlo en la industria para nuestro favor, para saber si queremos que las reacciones sean más lentas o más rápidas. Así de simple, hasta ahí lo podemos dejar. Y por favor, Sote, su tarea, su trabajo sería en la página 247. Van a hacer una investigación de lo que dice ahí el cuadro de la página 247. Es sobre el convertidor catalítico de los automóviles, cómo funcionan y demás. Entonces, bueno, lo que dice ahí el cuadro de la página 247, ahí lo hace, por favor. Ya le dejamos.